descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. En la lección anterior comenzamos a estudiar el capítulo 38 de Génesis, que relata la historia del cuarto hijo de Jacob o Israel, como también lo conocemos, y ese cuarto hijo se llamaba Judá. De la tribu de Judá es que provienen los judíos. Volvamos a leer el capítulo 38 para comenzar de nuevo. Génesis capítulo 38. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 42. Génesis capítulo 38 lo leeremos todo. Es una historia muy interesante. Fue en ese tiempo que Judá se separó de sus hermanos y se estableció cerca de donde vivía un hombre llamado Hira, que era un adulamita. Allí, Judá vio a una de las hijas de un cananeo cuyo nombre era Súa. La tomó y se acostó con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, a quien llamó Concibió otra vez y dio a luz un hijo y lo llamó Onán. Entonces concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Sela. Y fue en Kesib que lo dio a luz. Judá escogió una esposa para su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero el primogénito de Judá, era malvado ante los ojos de Adonai, y por eso Adonai le quitó la vida. Judá dijo a Onán: «Ve y acuéstate con la esposa de tu hermano, cumple con ella tu deber como cuñado, y preserva la línea de la descendencia de tu hermano». Sin embargo, Onán sabía que el hijo no sería considerado suyo. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Lo que hizo fue malo ante los ojos de Adonai. Por eso también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: «Quédate viuda en casa de tu padre hasta que mi hijo Sela crezca». Pues pensó: «No quiero que él también muera como sus hermanos». Así que Tamar fue y se quedó a vivir en casa de su padre. Luego de un tiempo murió la hija de Súa, esposa de Judá. Pasado el duelo, Judá subió para estar con sus trasquiladores de ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Le dijeron a Tamar: «Tu suegro ha subido a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces ella se quitó sus ropas de viuda, se cubrió completamente el rostro con un velo y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino a Timnat, porque vio que Sela había crecido y ella todavía no le había sido dada por mujer. Cuando Judá la vio, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y él se acercó a donde ella estaba sentada y sin darse cuenta de que era su nuera, le dijo: «Vamos, déjame acostarme contigo». Ella respondió: «¿Cuánto me pagarías por acostarte conmigo?» Él dijo: «Te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño». Ella dijo: «¿Me darás también algo en garantía hasta que lo envíes?» Él respondió: «¿Qué debo darte en garantía?» Ella dijo: «Tu sello, tu cordón y el báculo que llevas en la mano». Y él se los dio. Luego fue y se acostó con ella, y ella concibió de él. Ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Judá envió el cabrito con su amigo el adulamita para recobrar los artículos dados en garantía a la mujer, pero éste no pudo encontrarla. Él preguntó a la gente del lugar: «¿Dónde está la ramera que estaba en el camino en Enaim?» Y ellos respondieron: «Aquí no ha habido ninguna ramera». Entonces volvió donde Judá y le dijo: «No pude encontrarla. Además, la gente del lugar dijo: aquí no ha habido ninguna ramera». Judá dijo: «Está bien, que ella se quede con las cosas, para que no seamos avergonzados públicamente. Yo envié el cabrito, pero no pudiste encontrarla». Alrededor de 3 meses después, le dijeron a Judá: «Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, está encinta producto de su prostitución». Judá dijo: «Sacadla y que la quemen viva». Cuando la sacaron, envió este mensaje a su suegro: «Estoy encinta del hombre a quien pertenecen estas cosas. Te ruego que examines de quién es este sello, el cordón y el báculo».
Entonces Judá reconoció ser dueño de ellos. Él dijo: «Ella es más justa que yo, porque no le permití ser la esposa de mi hijo Sela», y nunca volvió a acostarse con ella. Cuando estaba por dar a luz, se hizo evidente que iba a tener mellizos. Mientras ella estaba dando a luz, uno de ellos extendió la mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata diciendo: «Este salió primero». Pero él retiró la mano y salió su hermano. Entonces ella dijo: «¿Cómo lograste abrirte paso primero?». Por eso lo llamaron Pérez. Entonces salió su hermano con el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Zerach. Lo que tenemos aquí es una historia sobre linajes y genealogía, pero también es una historia que relata información cultural de esa época, así como datos históricos que luego veremos vinculados en épocas posteriores a ciudades, lugares y personas. Casi todos los nombres de lugares que encontramos aquí, Adulam, Kezib, Timnat, Enam, Enaim, aparecerán más adelante en la Biblia, situados en el territorio tribal de Judá. Aunque esta parte de la historia de Israel parece desconectada de la dirección que está tomando la Torá, al poner la vida de José como tema central en lo que queda de Génesis, de hecho, aquí se nos muestra el ascenso de Judá a la prominencia, y luego se hacen conexiones incluso con la vida del futuro rey David. Quiero recordarles que para el momento de esta historia, Israel estaba a siglos de distancia de poseer la tierra de Canaán y dividirla en 12 distritos, uno para cada tribu. El período de tiempo de esta historia se encuentra en algún punto entre el día en que Joseph fue vendido a los traficantes de esclavos y el día en que Jacob decidió mudarse con toda su familia a Egipto para sobrevivir a la hambruna. Lo que vemos en esta narrativa es que Judá tuvo hijos con una mujer cananea, algo que estaba totalmente prohibido ante Dios. No nos dicen el nombre de esta mujer, solo nos dicen que el nombre de su padre era Súa. Sin lugar a dudas, vemos que Judá tomó una decisión a conciencia de separarse de su familia, el resto de los israelitas, por un tiempo. Y esto se refleja en las primeras palabras de este capítulo cuando dice: Judá se separó de sus hermanos. Él sabía muy bien que casarse con una mujer cananea era algo impensable entre los israelitas. Y como todos sabemos, cuando queremos hacer algo que está mal y que es inaceptable para nuestra familia, ¿qué hacemos? Nos separamos de ellos para no tener que enfrentarlos. Eso es lo que hizo Judá. Esta mujer sin nombre le dio 3 hijos a Judá, pero ninguno de ellos podía ser digno. Ninguno de ellos era digno de continuar el linaje de la promesa del pacto, porque todos descendían de una cananea. Pero sin duda, Judá ni siquiera pensó en eso. Y al parecer tampoco le importó que a su tío Esaú no le dieran la bendición del primogénito, en parte porque se casó con una mujer cananea. Y aquí tenemos a Judá haciendo lo mismo. ¿Con qué frecuencia tendemos a hacer lo que hizo Judá? Proclamamos nuestra fe en Dios y luego separamos esa fe de las cosas cotidianas de nuestra vida. ¿Y cuántos problemas y penas vienen inevitablemente por ese modo de pensar y esa conducta, tal como estaba a punto de ocurrirle a Judá? Y, como pasaría de forma regular, se incorporarían mujeres extranjeras a Israel, eran asimiladas al clan y con el tiempo eran consideradas israelitas. El principio de ser adoptado en Israel o injertado en Israel, o como lo quieran llamar, fue uno de los primeros principios fijados por Jehové. Al final de este capítulo, hablaremos un poco más de este tema de las mujeres cananeas e Israel.
A medida que se hacían hombres los 3 hijos de Judá, al primogénito de Judá, su padre le eligió una esposa, como era la costumbre. El nombre de esa esposa era Tamar. Ese nombre significa árbol de palma. Pero se nos dice que Dios tomó la vida de porque era malo, así que Tamar se convirtió en una viuda. Lo importante aquí es que Tamar era una viuda sin descendencia, no tuvo hijos. O, mejor dicho, era una viuda sin hijos varones. Quizás tuvo hijas hembras antes de que muriera su esposo, no lo sabemos. A Onán, el segundo hijo de Judá, le ordenaron que tomara a Tamar, la viuda de su hermano, como esposa. Eso era una costumbre en esos tiempos. Y hablando en general, no era opcional. Por ley, los hermanos debían hacer esto. La idea era que, así como una mujer podía ser una esposa sustituta, una concubina o una productora de bebés, tal como vimos con Agar y luego Bilhá y Silpa, que hicieron ese papel sustituto en el caso de mujeres que no habían dado hijos a sus esposos, también un esposo sustituto podía embarazar a una mujer cuyo esposo había muerto y que dejó sin hijos. En esta tradición, el esposo sustituto generalmente era un miembro de la familia, normalmente un hermano, del hombre difunto. El nombre tradicional de esta ley entre los hebreos es ley del levirato. Ley del levirato. Ahora bien, pareciera que su nombre fue tomado del nombre tribal hebreo Leví, pero no es así. La palabra hebrea que da nombre a esta norma no es levirato, sino yibum. Yibum. El término que se emplea actualmente, levirato, de hecho proviene de una palabra en latín, levir, que significa cuñado. Así que Leví y levirato se escriben de forma parecida en español y se pronuncian de manera similar, pero no están relacionadas. Ahora bien, la ley del levirato no era única de Israel. Existía en otras culturas también. De esto se da fe en documentos hititas muy bien preservados, y hasta en documentos del período asirio medio. Esta ley del levirato se puede hallar más adelante en Deuteronomio 25. Ahí leemos esto. Les recuerdo que por ahora estamos mucho antes de la ley, pero con el tiempo se convirtió en ley. En Deuteronomio capítulo 25, desde el verso 5 leemos: Cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá su deber de cuñado con ella. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre del hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta, a los ancianos, y dirá: Mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice: No deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él, a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará: Así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. ¿Cómo podrá vivir con eso? El asunto de la sandalia es un desprecio. Refleja el carácter débil de alguien que se niega a cumplir su deber familiar. Es humillación pública. Puede parecer trivial para nosotros, pero era importante para ellos. En el versículo 9, se nos dice que Onán, el hermano del heredero difunto, se negaba a tener hijos con Tamar, y Dios le quitó la vida, porque también era visto como malo a los ojos de Dios. ¿Por qué Onán se negó a hacer esto?
No parecía gran cosa. Bueno, aquí dice que lo hizo porque el hijo concebido no sería suyo. Permítanme aclarar esto un poco. El hermano que falleció, era el primogénito. Onán era el segundo, pero como era el mayor de los hermanos vivos, ahora tenía él el estatus de primogénito. Pero si engendraba a un hijo en nombre de su hermano fallecido, el primogénito, ese hijo tendría derecho a parte de la propiedad de Judá. En otras palabras, Onán habría recibido menos si hubiera continuado el linaje de su hermano fallecido. Ahora bien, no era poco común que la familia manipulara para ganar más poder y más riqueza cuando muriera el padre, pero negarle un hijo intencionalmente a esta viuda causó dos cosas. Primero, significaba que el linaje de su esposo fallecido terminaría. Esto era un desastre en la mente de los antiguos. Y segundo, ella no tendría un hijo que la cuidara cuando envejeciera. Esto equivalía a vivir sus años dorados en extrema pobreza. Entonces, el que Onán hiciera esto a propósito, lo hizo ver como egoísta y cruel a un nivel extremo, y en consecuencia, Jehová le quitó la vida. Por costumbre, en aquel entonces, el levirato ahora recaía en el tercer hijo de Judá, Sela, quien debía casarse con la doblemente viuda Tamar. Pero como era muy joven para casarse, Judá le dijo a Tamar que fuera a su casa a vivir con su padre, hasta que Sela fuera lo bastante mayor para casarse con ella. Pero aquí nos cuentan lo que Judá pensaba, y éste no tenía ninguna intención de permitir que su último hijo con vida se casara con Tamar. Pasó el tiempo, y la esposa de Judá, madre de sus 3 hijos, muere. El tercer hijo, Sela, creció y al parecer ya tenía edad para casarse, pero Judá no iba a permitirlo. Ya había visto que sus otros 2 hijos al casarse con Tamar murieron. Se podría decir que Judá no sabía por qué murieron. Y aunque se nos dice que fue porque eran malos, parece ser que Judá no lo sabía. Debemos entender que Judá vivía, en ese punto, una vida totalmente ajena a Dios, a sus leyes y mandamientos. Para Judá, Tamar era de muy mala suerte, y él no correría el riesgo de perder a su último hijo, su último heredero, al permitirle casarse con esta mujer que parecía desatar la ira de Dios sobre sus esposos. Luego del período de luto por su esposa, quizás unos 30 días, Judá se va a un lugar llamado Timnat para supervisar y participar en la temporada de trasquilar ovejas. Tamar se entera, así que se quita sus ropas de viuda, y sabemos por otros relatos bíblicos que las viudas debían usar ropas especiales como señal de luto. Típicamente solo usaban las ropas de viuda durante unos 30 días. Pero es posible que al negarle su derecho a Tamar de tener un hijo con sus cuñados, decidiera continuar su luto por más tiempo. Judá estaba haciendo algo terrible, vergonzoso, al no permitir que su hijo más joven, Sela, se casara con Tamar. Y Tamar sufrió una gran deshonra por eso. Así que ideó un plan. Ella buscaría la manera de dormir con su suegro, Judá, y directamente de su simiente llevaría a cabo la importante tarea de continuar el linaje de la familia de sus esposos difuntos. Sabiendo que Judá nunca haría esto en pleno conocimiento, Tamar se disfrazó de prostituta, se puso un velo sobre el rostro y se sentó en un sitio llamado Enaim. Este debió ser un lugar muy conocido, donde las prostitutas buscaban clientes, pues Enaim significa ojos que buscan.
En otras palabras, es un lugar donde los hombres buscan este tipo de mujer. Pero además, observen que se pensó que ella era, según dice el texto, una prostituta de templo. Los cananeos habían adoptado la prostitución como una práctica de adoración. Eso simbolizaba la fertilidad y estaba conectada con el templo pagano de Baal. Esto era un deber. De muchas formas era visto como un honor que estas mujeres fueran prostitutas de Baal, y fue considerada una práctica legítima tanto por el vendedor y el cliente. Así que Judá, en el estado mental errático en el que estaba, no le dio importancia a eso. Muchas religiones babilónicas basadas en lo oculto adoptaron el sexo sagrado en sus prácticas religiosas. Y hay un movimiento, por cierto, en los márgenes de los movimientos espiritualistas y de nueva era en todo el mundo, incluida en esta nación, para traer esta práctica de nuevo. Su objetivo es combinar lo erótico con lo sagrado, otro fundamento de las religiones ocultistas de Babilonia. Ahora bien, esto es solo un caso de lo fácil que podemos adoptar las tradiciones en la iglesia que están muy alejadas de la palabra o la voluntad de Dios. Normalmente son tomadas de las costumbres del mundo pagano y luego las hacen parecer algo bueno. Y aunque puede haber cierta sinceridad en algunas de estas tradiciones cómodas y antiguas, como hace Judá aquí, estas cosas son abominables para Dios. El plan de Tamar funcionó. Le hizo creer a Judá que ella era una prostituta del templo y le compró sus favores. Ella quedó embarazada. 3 meses después, cuando fue evidente para todos que Tamar tendría un hijo, alguien se lo contó a Judá. Y para salvar el honor de la familia, Judá ordenó que muriera quemada por actuar como una adúltera. Ella estaba embarazada sin estar casada, y esto probaba su ofensa. En esa época se consideraba que Tamar traía deshonra y vergüenza a Judá y a su familia. La vergüenza era un estigma social grande que debía evitarse a toda costa. El precio de restaurar el honor perdido muchas veces requería la muerte del que provocaba la vergüenza. Sin embargo, Judá se entera de que él es el padre del hijo de Tamar y ve que al evitar que su último hijo Sela se casara con Tamar, él fue quien hizo que ella tomara esa acción drástica. Y entonces declara que él fue el que obró mal y no Tamar. Y se arrepiente y ella se salva. Más aún, Judá dice que Tamar actuó con justicia en lo que hizo. Miren, esta es otra de muchas afirmaciones en la Biblia que, aunque es precisa y veraz históricamente, la persona que afirmó eso se equivocó en lo que dijo. Tamar no fue justa en lo que hizo, ni tampoco Judá fue justo en lo que hizo eventualmente. Dios solo los usó, a pesar de su pecado y rebeldía, para lograr sus propósitos divinos. Quizás debiéramos verlo más bien como que la justicia de Tamar se refiere a que hizo algo que culturalmente fue visto como justo y no como algo que Dios vio como justo. Y al ser culturalmente justo, no trajo vergüenza sobre ella ni sobre su familia. Luego nos relatan que Tamar da a luz mellizos, Pérez y Seraj. Ahora bien, para Judá, su equivocación había sido causar vergüenza en Tamar, al no entregarle a su hijo Sela como esposo. Eso iba en contra de una tradición, pero la equivocación que realmente estaba siendo corregida era de carácter espiritual, porque Judá pretendía continuar el linaje de su familia a través de su esposa cananea que engendró hijos cananeos, y Dios jamás lo aceptaría.
Judá fue totalmente inconsciente de su pecado ante Dios, porque para él todo resultó bien al final. O al menos, eso pensaba él. Los antiguos rabinos nos dan un dato importante que no se encuentra en esta historia. Tamar era semita. Era descendiente de Sem, la línea santificada del bien. Es decir, ella no era cananea, no era descendiente de Cam, el linaje malvado y maldito de los cananeos. Hasta ese momento, Judá había engendrado sus 3 hijos con una mujer cananea. ¿Y qué les pasó a esos 3 hijos? A los 3 hijos que tuvo de una madre cananea, 2 de ellos murieron. El tercero debería haberle dado un hijo con Tamar, según la costumbre, y debió haber continuado el linaje de Judá, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo porque Judá no permitió que eso pasara por las razones equivocadas. El resultado es que el propio Judá, sin quererlo, embarazó a Tamar, y la intención de Judá era continuar el linaje de la promesa del pacto, que al parecer no tenía mucha importancia para él, contaminándolo con sangre cananea. Pero resultó que Judá embarazó a una mujer semita, Tamar, y de ella provinieron los hijos semitas que continuaron el linaje de la promesa. Ya vimos en capítulos anteriores hasta qué punto puede llegar Dios para no dejar que la sangre cananea se mezclara con la sangre israelita, sobre todo si afecta la línea de la promesa del pacto. Jehove incluso intervino en casos que no afectaban directamente el linaje de la promesa, como cuando se planeó un matrimonio entre la hija de Jacob, Dina, y el hijo del rey de Siquem. Y esto fue evitado cuando todos los hombres de Siquem fueron asesinados por Simeón y Leví. Pero debido a que Judá es el padre de los hijos de Tamar y ella es semita, los hijos de su unión serían, para los efectos del linaje, aceptables ante Dios. Así vemos que la línea particular de la promesa del pacto que comenzó con Abraham pasó a Isaac, a Jacob y ahora a Judá, y la pureza de ese linaje que con el tiempo produciría al Mesías fue preservada por la acción audaz y a la vez desagradable de Tamar. Y al leer otros capítulos de la Biblia, donde está la larga genealogía de Jesús, confirmamos esto, porque vemos que Pérez, el primogénito de los gemelos de Tamar, es un ancestro directo de Yeshua. Pérez, un hijo de Judá, por su nuera, Tamar, su nuera viuda, es la que continuó la línea de la promesa del pacto en la tribu de Judá, sin sangre cananea. Además, vemos en acción la dinámica rectora de Dios de la santificación. Pérez es dividido, separado y elegido, apartándolo de los otros hijos de Judá, para ser el conducto que daría continuidad a la tan importante línea de la promesa del pacto que le fue dado primero a Abraham. Pero también vemos la dinámica rectora de la divina providencia en cada intento de Judá y Tamar de satisfacer algunas de sus tradiciones culturales y su propia lujuria y ambiciones egoístas. Ninguno de ellos tenía la intención de obedecer a Dios, ni tampoco eran conscientes de que engendrarían la próxima generación de la promesa del pacto. Pérez. No hay mejor ejemplo ni demostración de la divina providencia que esta historia. Así que este capítulo tiene más significado de lo que parece. Pero ahora pasemos al capítulo 39 de Génesis. En este capítulo, la Torá continúa el relato de Joseph o José. Su tiempo en Canaán se termina y su vida en Egipto comienza, siendo un adolescente, y allá seguirá hasta su muerte. Leamos todo el capítulo 39. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 39,
página 43 en la Biblia Completa Judía. Génesis capítulo 39. Joseph fue llevado a Egipto, y Potifar, un oficial egipcio de Faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas, o árabes, que lo habían llevado allá. Adonai estaba con Joseph, y llegó a ser próspero mientras estaba en la casa de su amo, el egipcio. Su amo vio que Adonai estaba con él, que Adonai hacía prosperar todo lo que él hacía. Joseph encontró gracia ante sus ojos mientras le servía, y su amo lo nombró mayordomo sobre su casa y le confió todas sus posesiones a Joseph. Desde el momento en que lo nombró mayordomo sobre su casa y sobre todos sus bienes, Adonai bendijo la casa del egipcio por causa de Joseph. Y la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que poseía, ya fuera en la casa o en el campo. Así que dejó todos sus bienes al cuidado de Joseph, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del alimento que comía. Y era Joseph de gallarda figura y bella presencia. Con el tiempo llegó el día en que la mujer de su amo miró a Joseph y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él se negó, diciendo a la mujer de su amo: «Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de lo que pasa en la casa. Ha puesto a mi cargo todos sus bienes. En esta casa tengo el mismo estatus que él. No me ha negado nada excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios?». Pero ella seguía presionándolo día tras día. Él no le hizo caso y se negó a acostarse con ella o incluso estar con ella. Pero un día que él entró en la casa para hacer su trabajo y ninguno de los hombres que vivían en la casa estaba allí dentro, ella lo asió de la ropa y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él huyó, dejando su ropa en la mano de ella, y salió. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había escapado, llamó a los hombres de su casa y les dijo: «Miren esto, mi marido ha traído un hebreo para burlarse de nosotros. Entró y quiso acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz». Cuando me oyó gritar así, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo. Ella dejó ahí la ropa de él hasta que su señor llegó a casa. Entonces ella le dijo: «Este esclavo hebreo que nos trajiste vino a burlarse de mí, pero cuando grité, me dejó su ropa y huyó afuera». Cuando su señor escuchó lo que su mujer le decía mientras se le mostraba: «Esto es lo que me hizo tu esclavo», se enfureció. El amo de Joseph lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Pero Adonai estaba con Joseph y le extendió su gracia, y le concedió ganarse el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel nombró a Joseph supervisor de todos los presos en la cárcel, de modo que él estaba a cargo de todo lo que se hacía allí. El jefe de la cárcel no supervisaba nada de lo que Joseph hacía, porque Adonai estaba con él, y todo lo que él emprendía, Adonai lo hacía prosperar. Al comienzo de este capítulo, Joseph está en Egipto, y Potifar lo compra como esclavo. El primer versículo dice algo que puede parecernos muy obvio, y podemos pasarlo por alto, sin prestarle atención, pero es esto: Potifar, un oficial egipcio de Faraón y capitán de la guardia. Esto ocurre en Egipto. ¿Por qué tienen que aclararnos que Potifar es egipcio? ¿Qué otra cosa se podría esperar del segundo al mando, sobre todo en Egipto? ¿No se supondría que era egipcio? Pero Moisés, quien escribió esto, lo señaló por alguna razón. La respuesta yace en el hecho de que, en un tiempo mucho antes de que Israel se volviera una nación soberana, Egipto fue conquistado y estuvo bajo el control de hombres que no eran egipcios. El asunto es que fue solo en tiempos posteriores que Egipto buscó ser una potencia mundial. En los días de Joseph,
Egipto era una civilización muy desarrollada que tenía contacto con el mundo exterior, enviaba emisarios y desarrolló un mercado con el mundo exterior, pero la única meta era convertir a Egipto, dentro de los límites de su frontera, en una gran nación próspera. Históricamente, hasta la época en que vivió Joseph, no parecía existir ningún plan imperialista agresivo de Egipto. Sin embargo, como ha sido el caso desde que existen las naciones, esa meta se volvió un objetivo no recíproco. Pronto descubrieron que si se limitaban a ser una nación pacífica que trataba de llevarse bien con sus vecinos, eso no los hacía inmunes a conflictos o agresiones. Egipto fue atacado y derrotado por los beduinos, semitas, que provenían de la zona de Arabia y Siria. La guerra no era el resultado de ninguna disputa, por lo que sabemos, entre egipcios y semitas. Es solo que estos beduinos querían lo que Egipto tenía. Y esos gobernantes semitas controlaron Egipto por casi 2 siglos. Así es, semitas, hijos de Sem, primos de Israel, ocupaban el trono como faraones de Egipto, sin ser egipcios. Los egipcios llamaron a estos gobernantes extranjeros de Egipto los Ixos. Ik significa rey, Sos significa pastores. Así que estos extranjeros eran conocidos como los reyes pastores. Y no sabemos mucho de ellos, ni podemos ubicarlos con precisión en el tiempo, porque los registros del período de los Ixos son escasos. Esto puede parecer raro, porque los egipcios eran excelentes historiadores. Eran muy buenos manteniendo registros. Pero por otro lado, como era normal en las naciones antiguas, los egipcios no registraban las derrotas, no registraban los tiempos en los que eran dominados. Lo que sabemos de estos tiempos generalmente es por registros de ciudadanos egipcios que vivieron en esa época tan terrible para Egipto. Pero a pesar de algunas inconsistencias inherentes e históricas, y de la evidencia científica contradictoria, los eruditos generalmente concuerdan que en los tiempos de Joseph y quizás 100 años después de la muerte de Joseph, o quizás un poco más, fueron los reyes pastores semitas los que gobernaron Egipto. Así que si los gobernantes eran beduinos semitas, en la época en que Joseph fue vendido como esclavo en Egipto, esto explica por qué Moisés pensó que era importante decir que Potifar no era un beduino, sino que era un egipcio. Él era una excepción. También explica algo que veremos pronto. El faraón no parecía tener mucho problema en darle a Joseph, que era un extranjero, un hebreo, un israelita, una cantidad tan grande de autoridad sobre egipcios. Según la mejor evidencia actual, el faraón, de hecho, no era egipcio. Él y Joseph eran semitas, con cierto parentesco. Ahora, teniendo todo eso como contexto, continuemos. Joseph era un joven muy apuesto, y la mujer de Potifar se sintió atraída por él. Él también, de alguna forma que no nos detallan, llegó a ser próspero. Así que parece que podía hacer más que servir a Potifar. Lo único que sabemos es que Dios estaba con Joseph y le fue bien a él y le fue bien a Potifar. Vemos que la frase Dios estaba con Joseph aparece 4 veces en este capítulo. Y obviamente eso es para dejar en claro que aunque a Joseph lo abandonó su familia y fue llevado a tierras extrañas con dioses extraños, el Dios de Israel seguía estando con él. Lo protegía, vigilaba los asuntos, guiaba los hechos. Las malas circunstancias, oigan bien esto, las malas circunstancias en sus vidas no significa que Dios los ha olvidado. No significa eso. Incluso el hecho de que los Ixos semitas estuvieran en el poder
fue la divina providencia. Pero claro, Joseph no era consciente de todo esto. La esposa de Potifar estaba enamorada de Joseph y siempre lo perseguía. Él la rechazó todas las veces y eso pasó una y otra vez y otra y otra. Un día la mujer de Potifar, cansada de ser rechazada por un esclavo comprado, agarró a Joseph y él corrió por su vida. Pero al huir, ella lo asió de la ropa y decide vengarse por haber sido despreciada. Dice que Joseph trató de violarla. Cuando le cuenta esto a su esposo, Joseph es echado en la cárcel. Noten también que ella declara en el verso 14 que este hebreo que su esposo había traído se estaba burlando de su familia. Este es otro indicio del odio que sentían los egipcios por cualquier semita. Y esto se debía a que actualmente estaban dominados por semitas, aunque estos semitas en particular no eran hebreos. Y en poco tiempo, Joseph es nombrado supervisor de todos los prisioneros. Y por cierto, a pesar de que el concepto de prisión siempre ha formado parte de nuestra sociedad, no formaba parte de cada sociedad en los tiempos de Joseph. No existían las prisiones en la mayoría de las sociedades cananeas, tampoco existían entre los hebreos. Dios protegió a Joseph aunque estuviera preso. Curiosamente, veremos en el próximo capítulo que Joseph no estuvo encerrado con los otros presos. A él lo habían trasladado a la casa del capitán de la cárcel, a un lugar parecido a un calabozo o sótano, y no el espacio normal de la casa. Pero es importante ver que, sin saberlo, Joseph demostró que era digno de confianza, justo al hombre que lo encerró, y sin duda a todo el que estuvo en contacto con él. Esto le serviría de mucho porque Dios estaba a punto de hacer algo impresionante. La segunda dinámica rectora de Dios, la divina providencia, es el tema central en la vida de Joseph. Comenzaremos el capítulo 40 la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.